Creo que el contacto que tuve con el handpan por primer momento ha sido uno de los encuentros más místicos, porque yo estaba en un viaje hacia un país del sur del continente americano y entonces mientras estaba transitando de un lugar a otro, a lo lejos empecé a escuchar ese sonido, cómo acompañaba el ritmo de la ciudad. Entonces era un parque, se escuchaba y estaba la vegetación ahí conectándose en ese instante y al fondo el sonido. Y conforme me fui acercando, el sonido vibraba con mayor intensidad hasta que me percaté que era un joven tocando ese instrumento con una entrega completa y que esa percusión que tenía diferentes tonalidades en una misma y que a través del ritmo creaba también un espacio más celestial, fue como esa contemplación. Me detuve un instante, me percaté cómo él se conectaba y al final platiqué un poco en otro idioma porque estaba de visita en ese país también y fue como muy inspirador verlo en esa conexión. De ahí fue que llegó ese instrumento que se ha vuelto un acompañante maravilloso para generar ese contacto de liberación a través de las diferentes tonalidades que simplemente activa esta fuente de inspiración. Y cada que lo escucho y cierro los ojos, es como si existiera un sonido cósmico a través de los tonos que están ahí y que uno se siente precisamente en esa expansión. Realmente el conectar también con el handpan es una bella experiencia de ritmo, porque crea un ritmo y conecta con todo lo que es la tonalidad. Y es tanto la improvisación que recuerdo con exactitud cómo aprendes a tocar este instrumento. Y entonces me dio el instrumento y me dijo, siéntate, cierra los ojos y solamente siéntelo. Entonces se genera ahí como esta sinfónica natural que no requiere una partitura específica. Tenía que expresar lo que sentía, entonces agarré un armonio, que es un instrumento antiguo de la India, de 1800, y entonces ese instrumento empecé a tocarlo, a generar algunos movimientos, a aprender ciertos mantras que son palabras sagradas, y esos mantras me conectaban mucho en el hecho de la meditación. Tocaba el mantra y cuando terminaba de hacer este toque, sentía mucha más expansión de lo que representaba ese silencio. Entonces me conectaba con esa niñez. Entonces fue como algo que empíricamente comencé a desarrollar y así es como ese contacto con el armonio se ha vuelto uno de los vínculos más profundos y bellos en una disciplina diaria y práctica que se ha vuelto mi forma de vida. Por las mañanas y antes de dormir medito y esa meditación la acompaño con el armonio cuando hay esa oportunidad y entonces se genera un momento muy especial, muy íntimo, muy profundo espiritualmente y lo veo también en una meditación o en alguna práctica que tengo con personas. Veo cómo el armonio genera que todos los que estamos creando ese momento se sientan en paz y sobre todo baje como el ritmo de vida.
La guitarra como gran compañera en momentos de retiro, en la escuela, inclusive cuando estaba en el proceso de educación, era el instrumento que utilizaba y entonces se generaba realmente una magia porque ver a mis compañeros tocar la guitarra hacía que yo quisiera tocar la guitarra y entonces comenzaba a improvisar, a crear una melodía y con ello se conectó algo muy mágico que fue la escritura, el componer una canción, el ver cómo crear una expresión de lo que estaba sintiendo y fue un gran acompañante en muchos momentos de mi adolescencia, la guitarra, escribir y generar esa interpretación. Esa guitarra siempre me ha acompañado y la melodía que con la guitarra se genera también es muy mágico porque una persona ya a nivel de terapia escucha el sonido de la guitarra y conecta con muchas emociones. A veces con nuestros padres, abuelos, algún conocido o una melodía que entona alguna emoción que en algún instante tuviste y la guitarra se encarga de soltarla y eso libera emocionalmente. Sopla, sopla, crece, crece, sopla, sopla, crece, crece, sopla, sopla. Los cuencos tibetanos y los cuencos de Himalaya o himalayos son realmente una práctica muy profunda. Personalmente, los cuencos han sido un acompañante terapéutico. Desde la primera ocasión que tuve oportunidad de sentir el sonido de un cuenco y percibir cómo esa vibración genera un escalofrío por toda esta corriente, nuestra espalda se activa, nuestros dedos de las manos, hay una temperatura nueva en nuestro cuerpo que genera realmente una sanación, una liberación. Entonces, el activar los cuencos, tanto tibetanos como de cuarzo, del Himalaya, generan un vínculo muy profundo celular. Me he percatado que muchas veces estoy tocando los cuencos y posteriormente empiezo a sentir necesidad de tomar agua, algún líquido. Después me he percatado que se tocan los cuencos y también al término lo que quiero es estar en silencio completamente. O he observado en terapia cómo tocas un cuenco y generas movimientos en el cuerpo de otra persona. Y esto realmente es algo muy particular que también en periodos de meditación donde he estado en estos ashrams he conectado con esa fuente del sonido y cómo esa vibración en diferentes tonalidades genera que también tu cuerpo se sienta en armonía, en paz. Ese vínculo con los cuencos es muy profundo y liberador. Esto es la magia del sonido. Hay a veces una melodía que conecta con tus ancestros, otra melodía que conecta con tu primer amor, otra melodía que te ayuda a sentir esa emoción que necesitas liberar en ese instante, o simplemente una melodía que te hace bailar y expandirte. Eso hace el sonido, que con una nota conecten tus células y se expanda completamente tu ser.